el pueblo se lo ganó. Hoy estamos aquí con nuestro invitado de hoy, que es Rodrigo Puerta, el director ejecutivo de la Federación de Municipios de Bolivia, la FAM Bolivia. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Un gusto. Volvemos a encontrarnos desde ayer. Jorge, es un gusto estar en tu programa. Hemos tenido ayer este espacio que queremos agradecer profundamente desde el sistema asociativo, a nombre de nuestra directiva, nuestro presidente, nuestra vicepresidenta, porque nos ha permitido expresar nuestras inquietudes, pero sobre todo nuestras propuestas, nuestros proyectos de ley, que seguramente los iremos discutiendo, construyendo, debatiendo por el bien de nuestras autonomías municipales. ¿Y cuál ha sido la percepción de los miembros del sistema asociativo municipal? ¿Cómo quedaron después del encuentro que tuvimos? ¿Les pareció bien, mal, regular? Bueno, la percepción generalizada es por supuesto, de una alta satisfacción. Satisfacción porque, como decías al principio, es inédito. No se ha producido un espacio donde el sistema asociativo pueda presentar su propuesta de agenda legislativa en años anteriores. Esta construcción de agendas creemos que es muy importante en el Estado. Han habido momentos en los cuales se han producido agendas. Recuerdo el momento, por ejemplo, después de la Ley Marco de Autonomías, donde en un encuentro en Cochabamba, en el encuentro plurinacional, se definió una agenda de donde salieron la Ley 482 de gobiernos municipales, la 492 de convenios intergubernativos, la 540, la del sistema asociativo municipal, correcto. Y ahí estaba el tema de las regiones metropolitanas, que se consolidó con Canata en Cochabamba, y de esa agenda quedó pendiente la de mancomunidades. Luego hubo otro momento interesante de agendamientos, que fue el proceso de diálogo del pacto fiscal, donde hemos participado juntos en la mesa técnica, un proceso amplio, muy democrático, participativo, y en ese diálogo no solamente se discutía la distribución de recursos, porque ese no era el concepto del pacto fiscal, sino también se discutía una agenda de propuestas para mejorar la gestión pública, y en ese proceso también salieron agendas legislativas. Y el proceso que ahora tenemos es una continuación de esos procesos, pero se alimenta de cierta forma de algunas de esas agendas pendientes, pero es mucho más nutrido. Hemos presentado ayer 13 leyes y bueno, hay una agenda bastante fuerte de trabajo. Sí, yo quedé impresionado realmente con la cantidad de leyes presentadas, ¿no? 13 e inclusive una yapita más, decía, ¿no?, el ejecutivo de la AMB. 12 y la yapita. Hay otra yapita más. Sí. Entonces, de todas esas leyes, ¿cuáles son las que se han priorizado finalmente? ¿Cuál tú planteas que seamos las que prioricemos? ¿Qué dijo ayer la gente? Porque hubo un momento en que ya yo tuve que salirme, no me han pasado el reporte todavía mi gente, dejamos allí a nuestra primera secretaria, la diputada María José Rodríguez, para que recepcione. ¿Llegaron a priorizar cuáles vamos a trabajar primero de las 13 leyes o vamos a brincar a las 13 al mismo tiempo? Por supuesto hay prioridades, hay algunas que están ya presentadas, hay otras que estamos construyendo todavía de manera conjunta. Pero en general, como hemos presentado en 3 bloques o 3 paquetes, el primer paquete tenía que ver con temas de fortalecimiento de la gestión financiera. Sí. Y ahí son 2 temas centrales. Ambos han sido priorizados por nuestros participantes. El primero, con un poder generar mejores condiciones para el límite de endeudamiento. Es en sí una modificación de la ley 2042, pero va a permitir a los gobiernos municipales acceder en mejores condiciones a los créditos. Como bien decías, hay varios créditos que se han aprobado, hay recursos en el Estado, el gobierno nacional está inyectando recursos en inversión pública,
Pero muchos de nuestros gobiernos municipales necesitan incrementar su capacidad de endeudamiento. Entonces ese ha sido un primer tema priorizado, y dentro de este marco el segundo es el del límite de gasto de funcionamiento. Correcto. No para generar burocracia, no para generar mayores gastos en sueldos, salarios, sino para atacar problemáticas concretas como, por ejemplo, poder institucionalizar los servicios de protección, los SLIMs, las defensorías, que a veces no pueden tener personal permanente, a veces es a contrato, porque hay municipios muy chiquitos que no pueden tener esos ítems. El segundo elemento, digamos, paquete, tiene que ver con la reactivación económica, acompañar desde los municipios la reactivación económica, generar recursos a partir de esto, y esto se conecta al plan de desarrollo y a la política que se ha implementado, por ejemplo, en el fondo concursable FOSIP. Es un fondo que ya tiene muchos proyectos en municipios, pero hay otras cadenas, no solamente es el financiamiento del proyecto, su ejecución, sino que también el funcionamiento, la tecnología, conectarlo a mercados inteligentes, etcétera, y todo eso se lo ha propuesto en la Expo GAMS, que es una expoferia que debería tener todos estos componentes y que debería tener un carácter nacional e internacional, y asociado a esto va un segundo proyecto de ley en ese marco, que es el de alianzas público-privadas. Alianzas público-privadas que la Expo GAMS podía ser una primera experiencia, ¿no? Porque Exacto. hacerlo netamente público de repente traía dificultades, pero si lo hacemos en una alianza público-privada, quizás genere mayor valor y mayor interés para los que vienen y para los que participen en general, ¿no? La propia feria puede ser público-privada. Correcto. Y este marco para las alianzas público-privadas, para los gobiernos municipales, va a permitir que temas productivos que generen recursos puedan ser también alimentados por recursos privados, siempre, por supuesto, con la conducción del Estado, y esto va a poder ampliar, digamos, servicios y la producción, ¿no? No nos cabe duda de la importancia grandísima que tienen nuestros municipios en la aplicación de las políticas públicas. Yo decía ayer, no importa si la política pública viene del gobierno nacional, no se puede aplicar si no es con el concurso de los municipios, o se dificulta mucho más. ¿Cómo ves, Rodrigo? Mañana vamos a cumplir 14 años del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Cuánto han cambiado las cosas para los municipios, por un lado? Y por otro lado, estamos a 2 años prácticamente de cumplir nuestro bicentenario. Por lo tanto, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son los desafíos que tiene el municipalismo en este contexto? Uno, ¿cuánto cambió con el Estado Plurinacional y cuáles son los retos hacia el 2025? Bueno, la estructura de la organización territorial del Estado se ha ampliado, tenemos autonomías indígenas, regiones, autonomías regionales, los gobiernos municipales estaban constituidos previamente. Sin embargo, la gestión de los gobiernos municipales tenía limitaciones serias. El modelo que estaba expresado en la anterior Constitución y la Ley de Municipalidades y el modelo de participación popular era un modelo parlamentarista que hacía que haya una inestabilidad permanente en los gobiernos municipales. Habían golpes municipales muy seguido, pero además la cantidad de recursos, porque la economía... Pero eso de los golpes con la 482, la ley 482, creo que se resolvió el tema, ¿no? Se resolvió, sí. Se resolvió, ya hay estabilidad. Correcto. En los gobiernos municipales. Ese es un cambio profundo, claro, que viene de la Constitución, la correcto. Separación de órganos, la 482 posteriormente. Pero decía que antes de estos 14 años había también un Estado paupérrimo, un Estado que había rifado los recursos naturales y el excedente se iba al exterior. Entonces, cuando capturamos el excedente se invierte, se traduce, se reparte también a los gobiernos municipales. Y hemos vivido un tiempo, por supuesto, de recursos, con mayores ingresos por IDH,
Si bien se han reducido en alguna medida en el último tiempo, hay una variable que es bien interesante y es que, por ejemplo, los recursos de coparticipación tributaria han tenido una velocidad de crecimiento constante en los últimos 14 años. Significa que la economía se ha expandido, se han expandido las actividades productivas y eso ha repercutido directamente en los gobiernos municipales. Si uno ve el presupuesto de un gobierno municipal por coparticipación tributaria hace 14 años y lo compara con el presupuesto por coparticipación tributaria hoy, la velocidad de crecimiento, porque alguien dirá, es que es vegetativo, ¿no? Pero la velocidad de crecimiento respecto a lo vegetativo ha sido prácticamente de 7 a 8 veces. O sea, no solamente se ha incrementado la población, sino que por 7 a 8 veces se ha incrementado la capacidad del Estado de generar recursos y eso se ha traducido en los gobiernos municipales. Yo marcaría esas como las diferencias principales, aparte de la capacidad de legislar, la separación de órganos, tenemos consejos municipales que legislan, tenemos un sistema asociativo fortalecido. En algún momento decíamos hemos nacionalizado el sistema asociativo porque antes dependía totalmente de recursos externos y además somos propositivos y tenemos una agenda, hay temas aún que construir y la autonomía municipal se va fortaleciendo y ese es un tema muy importante porque nuestro modelo es sui generis al estar en la misma jerarquía todos los niveles de autonomía. Por tanto, los gobiernos municipales, lo que hemos conseguido con este nivel de jerarquía, no estamos dispuestos por algunas pretensiones políticas, quedar debajo de otro nivel autonómico. Claro, ¿no? Y eso hago alusión específica, por ejemplo, a propuestas federales, ¿no? No perderíamos nosotros nuestra autonomía, no estamos dispuestos a hacerlo bajo un modelo de esas características. Claro, porque justamente en los países federales los municipios son irrelevantes prácticamente, ¿no? O sea, pierden esa autonomía y pierden también esa facultad legislativa que tienen, ¿no? Están debajo de los departamentos. Correcto. También otro tema es importante, ¿no? Que en los últimos años muchas políticas públicas han sido vía municipios. Recuerdo que había fondos concursables, por ejemplo, para contrapartes en infraestructura, han habido para desarrollo productivo. En este momento tenemos el FOSIP, tenemos el BOL 34, entre una serie de políticas públicas que finalmente la lleva adelante el gobierno nacional, pero que están íntimamente relacionadas con los municipios. Tenemos un plan de desarrollo. Este plan, que ha sido aprobado hace un poco más de un año, ha permitido que los gobiernos municipales hagan sus propios planes, los PTDIs, y ahí es donde se da la conexión de planificación de mediano plazo, con los pilares y las políticas de gobierno, ¿no? Fundamentalmente enfocadas en el tema de productivo y de sustitución de importaciones, y es ahí donde los gobiernos municipales concursamos con los recursos, pero también nos preocupamos por hacer que nuestro modelo productivo se fortalezca cada vez más, sin dejar de lado los temas que tienen una importancia igual o incluso mayor de protección social, nuestros servicios de atención, temas de violencia, de niñez, de salud, de educación, que son temas también estructurales y fundamentales del Estado. Tenemos varios mensajes. Aquí tiene Salamandra, dice: gran trabajo, ingeniero Jerjes. El trabajo en conjunto hace que Bolivia avance. Buena gestión. David Castro, ya lo habíamos leído. Solo con el acercamiento a los municipios tendremos resultados y proyectos concretos correctamente elaborados, dice don Mario Pinto. Y muchas personas que nos hacen los gestos de satisfacción del programa. ¿Algo más que podamos agregarle respecto a
los retos que tienen los municipios ya con la Agenda 2025, por ejemplo, estamos a 2 años prácticamente y medio del bicentenario del país. ¿Cuáles son los retos que tiene el municipalismo hacia esa importantísima fecha? El municipalismo en Bolivia ya está transcurriendo hacia su madurez. Sí, sí, sí. Tenemos estabilidad en los gobiernos municipales, tenemos gobernabilidad, tenemos que incrementar nuestra capacidad, como decía, de profundizar el modelo de desarrollo económico que tenemos en el país. Y por supuesto conectarnos a las políticas nacionales. El modelo que nos plantea la Constitución Política del Estado en el marco autonómico no es un modelo de compartimentos estancos, que cada uno tiene sus competencias y cada uno se tiene que mirar a las espaldas. Es un modelo de concurrencia, es un modelo de coordinación. Y eso es fundamental porque el reto que tenemos los gobiernos municipales hacia adelante, hacia el bicentenario, es hacer que ese modelo de coordinación y concurrencia que está marcado en nuestra Constitución funcione de mejor manera para que no existan otras propuestas alternativas que vayan a suponer que no funciona este modelo de coordinación, de competencias. Para los municipios es fundamental esta coordinación y poder también ejecutar las políticas del Estado Nacional. Bueno, Rodrigo, realmente ha sido un gusto tenerte aquí en Hola Jerjes. Nuevamente remarcamos nuestro compromiso con el municipalismo boliviano, las leyes que han sido priorizadas ayer en este encuentro, que ha sido un hito realmente histórico de relacionamiento del órgano legislativo con el municipalismo. Vamos a ponerlo en ejecución, nuestro compromiso. Transmite nuestros saludos al presidente Leaños y a todos los alcaldes, por supuesto, del país. Espero que sigamos en contacto.